aquellas cosas que de alguna manera son útiles para nosotros podernos relacionar, podernos relacionar con otras personas y que no solamente relacionarnos, sino que ellas puedan conocerte, aceptarte y poder disfrutar de esa eternidad que tú prometes, Señor. Que este tiempo de dudas, de preguntas, respuestas, de lo que vayamos aquí a conversar, seas tú hablándonos a nuestros corazones y por supuesto que podamos entender que eres tú el que nos va a guiar en este tiempo. Gracias por cada uno de los integrantes que están aquí presentes, por los que no pudieron venir. Sigue llenando sus corazones con esa sed y ese anhelo de poder crecer más en tu verdad, pero también en tu gracia y en tu amor, para que no hayan obstáculos y si hay obstáculos que seas tú sacándolos a la luz para que puedan ser derribados y derrumbados. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Mira, ya hay 12 conectados. Bueno, 10, más tú y yo, Jeremy. Ok. Aquí estamos. ¿Tú vas a poner la presentación? Sí, voy a compartirla, sí. Ok, igual yo la tengo abierta en mi teléfono aparte, ¿no? Y no, voy a empezar por ahí. Bueno, hoy vamos a ver la carta a los Efesios y a los Colosenses, ¿ok? Recordando que, ¿perdón? ¿La pueden ver, la presentación? Sí. Ah, ok. Gracias, Jeremy. Y la carta a los Colosenses, recordando que Pablo escribió esto desde la cárcel, ¿verdad? Cuando estaba privado de libertad. Yo, en el repaso que venía haciendo, por supuesto que, ¿cómo se llama? Estuve leyendo, pues, con la audiobiblia, la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Y pues, una cosa muy importante es que con lo que tenemos aquí del material, entender el contexto histórico, ¿verdad? La reseña histórica y en todo esto nos ayuda mucho leyendo hechos. O sea, todas estas cartas y todas las misiones y todo lo que es la historia de la iglesia primitiva nos da más entendimiento de esto que vamos a ir leyendo, ¿no? Hablando. Entonces, pues el autor de Efesios es Pablo. Pablo, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, batió récord ahí mundial, a pesar de que fue el último apóstol escogido por Jesucristo, y que era el que venía haciendo la guerra a la iglesia. La mayor oposición que tenía la iglesia venía de parte de Pablo por su celo. Una de las cosas que a mí me encanta es ver cómo la transformación de esto que ocurre en Pablo es tan grande que pues no vamos a decir que es más que los otros apóstoles, ¿verdad? Porque cada uno trae lo suyo y tiene un mensaje único para cada quien. Y definitivamente fueron escogidos por nuestro Señor para esto. Entonces, pero bueno, yo esto lo hablo con la idea de que podamos nosotros aprender de eso y tener la misma pasión hoy en día con lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿no? Y bueno, el autor, el apóstol Pablo, está dirigida a la iglesia de Éfeso. En la fecha que se escribió era el 62 después de Cristo, enviada desde Roma, mientras Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? En la prisión, que era la cárcel de Roma. Hablamos un poquito de la geografía. Éfeso fue la base del ministerio de Pablo por 3 años. Él hizo 2 viajes misioneros ahí, ¿no? El centro de la misión de Dios para los gentiles. Ahí es donde Pablo como que escogió esa ciudad guiado por el Espíritu Santo definitivamente, porque pues lo que decía ahí se practicaba era mucha abominación, ¿no? Entonces, para seguir con el contexto histórico, ¿verdad?
de Éfeso. Fue la ciudad más importante que estaba ubicada en la costa oriental del mar Egeo, en lo que en la actualidad es el occidente de Turquía. Era un centro comercial, cultural, no, o sea, estaba Christian Dior, estaba, mentira, un centro comercial cultural, porque definitivamente, como era una potencia en comercio, ahí llegaba mucha gente a hacer comercio, ¿no? Y había muchas razas, muchas mezclas de gente que pasaba por ahí. Y pues con propósito, Pablo estaba en ese lugar alcanzando a los gentiles, ¿no? Pues bueno, entendiendo también que era el centro de adoración de la mayoría de los dioses griegos y romanos, especialmente la diosa Artemisa, donde tenía el templo griego más grande por el cual era visitado. Entonces, imagínate si era un templo de adoración pagano y era el más visitado de la época por los romanos y por los griegos y por esa comunidad tan grande de no creyentes. Recuerden que en ese tiempo la mayoría eran no creyentes y los pocos creyentes judíos todavía no eran convertidos. Entonces, era un trabajito más o menos lo que tenía Pablo en ese tiempo, ¿no? En cuanto a su población, hay diversas opiniones que van en que los habitantes que habían eran entre 200.000 y 500.000 habitantes. Y pues bueno, haciendo referencia un poco a esto, el templo de Artemisa, también conocida como Diana, era muy visitado, que es lo que le mencioné ahorita. Ahí se creía que los hombres se comunicaban con esa diosa a través de las prostitutas. Pues definitivamente esas eran prácticas que no tenían que ver con un tema espiritual, sino con un tema más definitivamente más carnal, ¿no? Más a los deseos de cómo yo quiero excusarme para alcanzar cosas. Cosas que suceden hoy en día con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, sin darnos cuenta, practicamos ciertas actividades o tenemos ciertas tradiciones o ciertas costumbres que realmente desafían la voluntad de Dios. Y yo pienso que nosotros, los que estamos aquí y los que no están aquí, que dicen seguir a Jesús, los que somos seguidores de Jesús, debemos hacer una evaluación interna de cómo estamos en la parte oscura, donde ni siquiera queremos que Dios sepa, entendiendo que Dios todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, mirando esto de esta manera, hagamos reflexión y hagamos oración cada vez que podamos para que Dios saque de nuestro interior aquello que nos está haciendo de obstáculo, ¿verdad? Para tener esa autoridad y poder caminar adelante como Él quiere que vayamos. Esto se lo digo ¿por qué? Porque, mira, muchas veces nosotros vamos por la vida pensando que estamos, porque vamos a la iglesia, porque estamos aquí en el Nuevo Testamento, porque tenemos grupos de células, porque tratamos amablemente muchas personas, pero sin darnos cuenta, dentro de nosotros hay cierta rebeldía en cuanto a lo que Dios nos pide que hagamos. Y detrás de eso pueden haber muchas razones, ¿no? Pueden haber muchas razones. Una de las razones con las que tenemos que tener cuidado es esa falsa justicia, ¿verdad? Que nosotros profesamos pensando de que vamos a ser mejor que otros, sacando a la luz, o mejor dicho, que no es sacar a la luz, es condenar y acusar a otros, ¿verdad? De las cosas que hacen o dicen o viven que no se parece a lo que nosotros pensamos. Y no necesariamente nosotros estamos en lo correcto, ¿verdad? Entonces, bueno, es tener esa reflexión. Recuerden que en este material yo los voy a guiar en mi perspectiva de cómo deberíamos asumir todo esto. Esto vuelvo a repetirle lo que siempre repito, es que definitivamente aquí tenemos en este material un contexto histórico para que de alguna manera las personas de afuera puedan mirar eso de que pues
no es algo que nosotros creemos, como quien dice, si Jesús existió o no existió, porque mucha gente cree que el tema de que Jesús no existió, es como que algo que nosotros nos inventamos, ¿verdad? Y resulta que pues la historia tiene su reseña de que eso sí sucedió y de que eso existió. Entonces, para eso nos sirve esto, de alguna manera. Pero realmente lo que es importante es cómo vamos a actuar nosotros según lo que cada carta de esta representa para nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo aquí adelante, quedamos en que ahí los hombres se supone que se comunicaban con esa diosa a través de las prostitutas. La predicación de Pablo disminuyó la venta de los ídolos, ¿verdad? Lo que generó muchos disturbios y lo cual había una fuerte oposición al evangelio. Eso lo pueden encontrar en el libro de Hechos, ¿verdad? Donde habla, creo que en el capítulo 19, donde habla de esta reseña, pues, que estamos mencionando aquí. La Biblia nos refiere, Pablo dejó a Priscila y Aquila para ministrar en Éfeso cerca del final de su segundo viaje misionero. Pablo regresó a Éfeso en su tercer viaje y allí tuvo 3 años y hubo un gran avivamiento predicando en las sinagogas, en la escuela de Tirano, en las casas, en los mercados. Y pues ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo 12 discípulos. Las personas eran liberadas, se sanaban, los enfermos, había mucha conversión. ¿Ok? Y más adelante vemos que dónde está Éfeso, ¿no? Vemos aquí el mapa donde está Éfeso. Era un centro, un punto estratégico para el comercio y casi que todos pasaban por ahí. Perdón. Éfeso está en lo que antes, Éfeso es lo que ahorita puede ser como Turquía, si no me equivoco, actualmente. Pero bueno, vamos al bosquejo que habla de cómo desarrolló Pablo esta carta, ¿no? Y Pablo casi siempre empieza con una doctrina poderosa que tiene que ver con la redención de los creyentes, esa oración por los creyentes, un poco dando a conocer o reforzando el hecho de que Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Que fue enviado por Dios, siendo Él lo preeminente en todo esto, ¿no? De que Jesús es el primero y nada que quiera, alguna razón humana que quiera refutar eso, pues, que quiera desafiarlo. Entonces, él respalda siempre identificando a la persona de Jesús y lo que él representa, porque decimos representaba cuando se hizo hombre en vida, pero en vida humana, pero luego él deja de tener vida corporal física para tener vida espiritual eterna, que es lo que nos promete a nosotros. Y pues Pablo hace mucho hincapié en eso, ¿no? Y pues bueno, hace una oración por los creyentes para que puedan discernir el propósito de Dios, los resultados de la redención para los judíos y los gentiles. Definitivamente, Pablo, uno de los propósitos de esta carta es, bueno, del propósito de Pablo como tal, es poder tener esta redención para que el pueblo judío y el pueblo gentil sean uno solo, como creyentes en Cristo, ¿no? La revelación de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia, o sea, reforzando cada una de estas cosas, y la oración que hace para que se cumplan los propósitos de Dios en los creyentes. Ahorita, de repente quiero que revisemos un poquito algunos versículos, porque aquí habla de las enseñanzas prácticas de la vida diaria de los creyentes. Y pues la unidad como familia de fe, esa madurez espiritual que él declara como que se va cumpliendo en cada uno de los que estaban en esa iglesia en ese momento, ¿no? A quienes les escribió. Y pues reforzando que somos hijos de luz y no de oscuridad, ¿verdad? El mandato que tiene para los esposos y las esposas, cómo debemos relacionarnos. Ya lo vamos a ver un poquito más abajo, ¿verdad? Y pues
la armadura, los amos, los esclavos, la armadura de Dios y la conclusión. Una pregunta, quiero saber, si traen contexto recuerdan la carta de Pablo, perdón, de Efesios, la pudieron repasar antes. No sé si la pudieron repasar antes, no la pudieron repasar. No, solo la parte de la armadura. Ok, que también es muy importante. Entonces, pero bueno, nos da mucha claridad, ¿sabes? Cuando lo repasamos, una de las cosas que yo hago cuando vengo repasando antes de compartir con ustedes este material, es de repente poder poner la audio Biblia en la app de la Biblia en el teléfono y escuchar toda la carta. Porque nos aterriza muchas cosas que están aquí escritas en el material. Entonces, pues bueno, ese contenido, la carta, va dirigida a los santos y fieles, como dice aquí en el manual, ¿verdad? Pero algo que me gusta que no está aquí en la presentación, ¿verdad? Es que está, o sea, no está como bosquejo, sí está aquí en lo que empieza, porque Pablo usa 4 puntos, ¿verdad? Escribe 4 puntos sobre las relaciones. Aquí están en la presentación, pero en el material está el bosquejo resumido. Y el primero los voy a mencionar y seguidamente voy haciendo los detalles de lo que aquí está, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, nuestro Padre, ¿verdad? La relación entre judíos y gentiles, como debería ser, y la relación en la familia de Dios y nuestra relación con los espíritus malos, ¿verdad? En nuestra relación con nuestro Padre, dice que Él nos escogió para ser santos y sin mancha. Miren, cuando Dios habla que nos escogió para ser santos y sin mancha, hay que tener cuidado, porque de repente, por la religiosidad, tendemos a colocar una carga más grande de la que podemos soportar, entendiendo que queremos ser perfectos y nuestra perfección y nuestra santidad está dada porque fuimos escogidos por Él, porque lo aceptamos a Él, no porque nosotros seamos capaces por nuestra propia fuerza de alcanzarlo. ¿Ok? Darnos el permiso de saber que nos vamos a equivocar, darnos el permiso de entender de que no pasa nada si erramos al blanco. El tema que debemos tener en nuestro corazón es el hecho de poder tener un corazón como el de David, conforme al corazón de Dios, que fácil de arrepentirse, de reconocer las fallas y de seguir adelante. Pues Él planeó adoptarnos como sus hijos a través de Cristo, ¿verdad? Porque antes estábamos apartados de esa verdad, apartados de esa promesa, y Cristo vino para romper todo esto. Pablo y los apóstoles vinieron a reforzar todo esto, ¿ok? Nos redimió por la sangre de Cristo. Hasta que ocurrió eso, fue que fuimos perdonados, o sea, entendiendo de que antes de que Cristo muriera en la cruz, todavía no merecíamos el perdón, porque teníamos que entregar nuestra vida para poder, o sacrificar una vida para poder ser perdonados, ¿verdad? O sea, el pecado se paga con vida, no se paga con más nada. Por eso hacían sacrificios en el Antiguo Testamento. Y creo que el Señor mandó a Jesús, Dios mandó a Jesús precisamente porque se volvió un círculo vicioso de que, bueno, yo peco y agarro y mato un borreguito y listo, ya Dios me perdona. Y tal, entonces resulta que no es de esa, no vamos a comprar el favor de Dios, ¿verdad? Y pues bueno, reveló su voluntad para nosotros y nos selló con el Espíritu Santo. El otro punto, ¿verdad?, que Pablo escribe con respecto a las relaciones, es la relación entre judíos y gentiles. En Cristo, Dios une a los judíos y a los gentiles en un solo cuerpo espiritual. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y un único Dios. ¿Ok? Eso en cuanto ¿cómo se llama? A la relación entre judíos y gentiles. Pablo se encarga de ¿cómo se llama?
de hacer hincapié, porque recuerden que la cultura judía, ¿verdad? Originalmente, y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que, bueno, ustedes se le van a hacer, cuando pasen al otro taller del Nuevo Testamento, lo van a profundizar un poco más. Pero nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento Dios le decía a su pueblo que no se juntara con otros pueblos, precisamente porque iban a caer en la idolatría de dioses paganos. Y eso se repitió muchas veces, ¿verdad? Entonces, ellos venían, cuando viene Pablo a decirle a los judíos que ahora, a través de Jesucristo, son un solo pueblo con los gentiles, muchos de los judíos religiosos hacían rechazo a todo esto, ¿verdad? Y por eso él trata de argumentar y mostrar y ver cuál era la voluntad de Dios para que esto sucediera, ¿ok? Porque a través de Jesús él muestra que no hay acepción de personas, ¿ok? Entonces, este, ya él da este mensaje de cómo va a ser la relación a partir de Jesús, cómo debe ser la relación entre los judíos y los gentiles. Entonces, bueno, sin Cristo, abajo nos dice aquí algunos ejemplos de esto, ¿verdad? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Entonces, hace referencia aquí, hay varias referencias que hablan de cómo Pablo une o escribe sobre las relaciones entre judíos y gentiles, ¿no? Entonces, de ambos pueblos hizo uno, en Efesios 2:14, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. O sea, él insiste a través de esta referencia en la unión de esos dos pueblos, de los gentiles y con los judíos. Que la verdad que el pueblo era el judío y los gentiles era el resto del mundo, vamos a estar claros, porque el pueblo escogido por Dios desde un principio fue el pueblo judío. Pero como Dios, su amor y su misericordia y su justicia es más grande que nuestro entendimiento, eso hizo que los judíos chocaran mucho en su mente y en su estructura. Y pues por eso cuando Jesús estuvo, le rompió la cabeza a todos los fariseos y a los saduceos y a toda esa gente, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente vemos cómo él viene a romper esquemas. En muchas veces dice, no vengo a romper la ley, sino a cumplirla, pero también dice que yo no vengo viene a dividir, pero viene a dividir porque sus preceptos es para romper con la estructura religiosa. Entonces dirán, bueno, como estos judíos creen en esto, alguien que viene a creer en Jesús va a decir, bueno, su papá ya no le habla, el hijo no se habla con la mamá, se desafían, algunos la suegra con la nuera, o sea, tantas cosas que iban a ocurrir a través de esas revelaciones para los que empezaban a aceptar a Jesús. Porque pues definitivamente Dios sabe que como humanos hacemos resistencia a los cambios, ¿no? Y por eso hace ese tipo de referencia. Entonces, bueno, nuestra relación con la familia de Dios, esa reflexión sobre nuestra manera de vivir, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí en este cuadro, ¿verdad? Hay una comparativa porque dicen que la carta de Efesios y Colosenses las llaman cartas gemelas, porque muchas de las cosas que se hablan en esta carta de Efesios con respecto a la de Colosenses son muy similares. Se repiten, cambian algunas palabras, fueron escritas por el mismo Pablo, pero con propósitos diferentes. Ahorita, cuando estemos en Colosenses, nos vamos a dar cuenta de ciertos detalles del propósito de la carta, que yo creo que si repasaron, ya ustedes lo saben, no les estoy diciendo algo nuevo, ¿verdad? Ahora, ¿qué vemos aquí? Bueno, por ejemplo, aquí en la familia, nuestra relación con la familia de Dios, dice, enseñando relaciones familiares, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pablo sabía que en la iglesia había muchos problemas y que no porque estamos en la iglesia se nos acabaron, no porque estamos en la iglesia ya no tenemos problemas,
no hay envidia, no hay chisme. Bueno, en esa iglesia y en Chile yo creo que eso no existe, ¿verdad? Son pura gente bien. Pero en otras iglesias, pues estoy hablando, que la envidia, los chismes, las condenaciones, ese tipo de cosas. Y Pablo hace hincapié en esto de cómo deberíamos relacionarnos. Por eso habla de cuál es nuestra relación con la familia de Dios. Y este es uno de los versículos más o menos sugeridos. Siguiendo la verdad, porque somos miembros los unos de los otros, quítense vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ¿verdad? Entonces, Pablo hace referencia en todo esto, ¿no? Y dice, pues, si antes robaban, ya no roben, trabajen para que sean generosos. Si antes eran boca sucia, pues traten de que sus palabras edifiquen. Si antes eran iracundos, ya no lo sean. Entonces, él pone este tipo de comparaciones, ¿no? Para motivar, para incentivar, para caminar en esa verdad. Y bueno, en el punto 3, nuestra relación con la familia de Dios. Dice, a los cónyuges, casadas estén sujetas a sus propios maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo a la iglesia. Yo quiero que busquemos en Efesios, perdón, un poquito de esto. Como yo me dedico a la parte del taller de matrimonios, yo quisiera que ustedes buscaran ahí, ¿verdad? Donde está el Efesios 21 al 33. Y quiero que hablemos un poquito de eso. No sé qué opinan. ¿Les parece? Antes de continuar, ¿quién me busca por ahí y lo vamos leyendo detenidamente? Dale. Por Y acá si lo puede, tengo, perdón, David. si puede ser en nueva versión internacional, mucho mejor porque está un poquito más clara, más actualizada. Ah, ya. NBI. Disculpen la exigencia, ¿no? Con condiciones y todo. Bueno, entonces, NTV también. NTV puede ser parecida. Sí, NTV claro. igual NTV. Ahí. Ya, Acá por está. aquí dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvo de la iglesia. Ya va, Y haz una salvador de la pausa ahí iglesia. un segundito, haz una pausa. Yo te voy a hacer pausa y voy a ir explicando un poquito, porque dentro de la iglesia, miren muchachos, yo quiero hacer un poquito de esto porque es un conflicto religioso que hace 2 días sucedió que lo conversaba con unos amigos, la hija de unos amigos tenía un novio, ambos son de contexto de iglesia, por supuesto que son lugares diferentes donde se congregan y pues el muchacho quiso manipular este versículo. Cuando aquí Pablo habla de someterse, sométanse unos a otros, tiene que ser, nos sometemos mutuamente y tiene que ver con rendición de cuentas. Ninguno es más que el otro, ¿ok? Para empezar. Por otro lado, ¿cuántas personas hay casadas aquí? Ok, sí hay varios. Entonces, bueno, el tema es que cuando le dicen las esposas que se sometan a sus esposos porque él es el cabeza de hogar, tiene que ver no con que hagan todo lo que el esposo diga, ¿verdad? Tiene que ver con que respetemos y no desafiemos a los esposos. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros como hombres estamos configurados y una de nuestras necesidades como hombres es el respeto. Y cuando la esposa desafía al esposo es una señal de irrespeto. Y pues definitivamente nos tenemos que respetar mutuamente, ¿verdad? Eso por un lado. Entonces, pasó que lo que les venía contando de que
el muchacho estaba de novio con la muchacha y en algún momento quiso argumentar porque quería que se hiciera como él quisiera, siendo apenas novios. Ni siquiera que le decía, no, sujétate por lo que yo estoy diciendo. Y la muchacha le dijo, ¿sabes cómo es la cosa? Hasta aquí te llegó todo, pues. Y pues lo despachó y con toda la razón. Y pues mira, de repente yo lo veo mucho porque nosotros, mi esposo y yo, llegamos a la iglesia precisamente por conflictos matrimoniales. Y pues ahorita yo tengo 2 hijas, 2 niñas, y pues definitivamente que llegue un muchacho con toda esa religiosidad, cosa que le advertí cuando mis amigos me dijeron, no, es que tiene un novio y es cristiano y muy, tú sabes y tal. Y dije, lo único que no me gustaría en esa relación es que este muchacho la religiosidad le gane, ¿verdad? Porque eso sí daña una relación, una estructura. Entonces no nos confundamos con las cosas. Ojo, si no entienden lo que les estoy diciendo y quieren alguna explicación, me pueden preguntar. Sigue, porfa. Ya, muy bien. Dice, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la Ok. purificó, Ah, lavándola. Ay, sí, aguanta un segundo. Bueno, pues definitivamente cuando dice, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, pues tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por alguien que amamos. Nosotros los hombres, gran responsabilidad. No es un simple hecho de que yo hago las cosas por mi propio interés, para sacar provecho. No, es una entrega total. O sea, lo que tengo yo, mis dones, no es mío, pertenece a mi esposa. Entonces, ahí es cuando ya tú muestras el equilibrio como autoridad. Si mi esposa dice, vamos a hacer tal cosa, y yo digo que sí, la responsabilidad es mía, porque yo soy el cabeza de hogar, ¿verdad? ujú, Entonces, no le puedo echar la culpa a mi esposa de lo que yo acepté. En caso dado, si yo veo que no nos conviene, yo le doy una explicación a mi esposa. Yo sé que no es una clase de matrimonio ahorita, pero pues es bueno tener esa referencia, porque precisamente esto es para tener una referencia, pero cómo lo llevamos a la práctica, ¿verdad? ujú. Y es lo que me importa mucho en este caso. Entonces, fíjate, yo tengo entendido esto, mi esposa ve cosas que yo no veo y yo veo cosas que ella no ve. Entonces, cuando nosotros somos complementos, ¿verdad? Y entendemos que somos complementos, el uno con el otro, la cosa fluye mucho mejor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eso en el radar. Y pues definitivamente lo que dice, nosotros vamos a dar la vida por nuestra esposa. Si viene algún peligro, pues nosotros tenemos que entregarnos por ella, ¿ok? Entender que no le voy a dejar la carga a ella, no soy el que no me voy a aprovechar de ella, al contrario, yo tengo que velar porque ella esté bien en todo momento. Amén. Ok, sigue, porfa. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin manchas ni arrugas, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El Ajá, que ama a su esposa ajá. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Ve, esto también es bien importante. No puedo decir que amo a mi esposa, ¿verdad? Primero, para poder tener contexto, yo tengo que pensar en esto. Yo agarraría un cuchillo y me cortaría. Yo agarraría y sabiendo que algo me va a hacer daño, ¿me lo como para No, morir asfixiado? No, no. ¿verdad? Bueno, ese es el trato. No es el trato, eso es lo que tengo que pensar cuando voy a pensar en una relación matrimonial como hombre, o sea, mira, les voy a poner un ejemplo. En mi casa yo tomo las decisiones de la finanza, pero no porque esté impuesto, sino porque de alguna manera yo soy más hábil con el tema de los presupuestos y todo eso. Y mi esposa no me desafía en esa parte porque ella se siente segura en que yo estoy manejando las cosas como nos conviene a los dos, ¿verdad? Entonces,
ella me cede la autoridad, pero por la confianza que a ella no le falta nada, con lo que yo no me como ni una papita en la calle, ¿verdad? A escondidas de algo que nos ganamos para los dos. Entender que el dinero es de los dos, de que yo no tengo moral para decir, voy a gastar y olvidarme de ella. No, definitivamente eso no funciona. Entonces, tener una mirada de esto en las relaciones matrimoniales. Porque les digo esto, pues porque definitivamente esto es del día a día. O sea, vivimos en un mundo donde el porcentaje de los divorcios es una cosa bárbara. Y nosotros tenemos que marcar una diferencia de la manera en cómo entendemos y cómo practicamos todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si te falta para llegar al 33. Sí, dice, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Exactamente. O sea, Dios de antemano ya sabía que el hombre pide respeto y que la esposa lo respete. Entonces, eso por un lado. Y pues, fíjate que eso del gran misterio de Cristo y la iglesia y del matrimonio es que terminan siendo uno solo. Cristo es la cabeza y el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿verdad? Entonces de repente nosotros los hombres somos la cabeza, pero nuestra esposa es nuestro cuerpo y debemos cuidarlo como nuestro propio cuerpo. Yo creo que esta es la asociación que está haciendo Pablo aquí, ¿ok? ¿Es profundo? Bueno, pidámosle, como dije en la oración al principio, pidámosle a Dios que nos vaya revelando más allá. Y no me crean a mí, pídale al Señor que se los revele. Yo les estoy hablando en base a mi experiencia, en lo que yo he visto y en lo que hemos experimentado durante este caminar de consejería matrimonial también. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. Y pues esto de los hijos y los padres, ya saben que dice ahí, pues, hijos honren a sus padres para que tengan larga vida, y padres no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Parafraseando un poco, ¿no? No lo estoy, como ahorita tenemos muchas versiones de la Biblia, entonces, para que todos entendamos en cualquiera de las versiones. Y pues definitivamente ese es otro rol. Definitivamente en la iglesia somos productivos, fructíferos, tenemos hijos, los hijos se casan, tienen sus hijos, y en la medida que vamos avanzando en que pues podamos tener una relación muy cercana con nuestros hijos, tiene que ver en que entendamos los tiempos, los procesos y la madurez espiritual y cronológica de nuestros hijos con nosotros. Cuando es a tiempo, cuando es a destiempo, de poder hablar de las cosas que tenemos que hablar, porque pues con los hijos entendemos que cuando están pequeños los tenemos que proteger, hay una dependencia total de ellos con nosotros, pero en la medida que van creciendo, empiezan a ser independientes y luego somos, no es codependiente, es como interdependiente, es la palabra correcta. Entonces ya llega un punto que cuando están grandes, ya no le digo lo que tiene que hacer, ya nosotros intercambiamos experiencias para saber qué es lo que le conviene. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por último, ¿verdad? Nuestra relación con los espíritus malos. Mira, nuestra relación con los espíritus malos es un tema, aquí nos habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Nos habla de la armadura de Dios, pero también leyendo me encontré con que, bueno, aquí dice que entendamos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Mira, yo todos los días en la mañana cuando salgo a llevar a mi hija a la universidad, tempranito, casualmente uno hace el devocional, yo lo hago muy temprano, no sé cómo lo hacen ustedes, pero yo tengo que decirme esta verdad cuando estoy antes de salir de mi casa. Porque cuando uno llega al tráfico, te empiezan a tocar corneta los carros y te empiezan a maldecir un poco de cosas.
para que tú caigas en la tentación. Y tú de una vez tienes que ir en tu cabeza diciendo, no, esto es el diablo que me está tentando. No todo se lo echamos no toda la culpa le vamos a echar al diablo, porque a veces somos tan religiosos que nos vamos por donde no es, ¿verdad? Pero saber, estoy siendo tentado. La persona que me está pitando no me conoce, entender y reconocer que si yo estoy manejando y me equivoqué, pues poder levantar la mano pidiendo disculpas, o simplemente si estás bien y el tipo, pues vamos muy temprano y la gente anda apurada y se desespera y no entiendes por qué te pitan y tú dices, bueno, me está pitando, pero párate más temprano, ¿verdad? Es lo que puede pensar uno. Pero bueno, es decirle a Dios que no te deje caer en tentación, porque nosotros somos enviados para ser pacificadores, ¿verdad? No caer en esos juegos de peleas y discusiones en la calle. Entonces, bueno, y pues en la armadura de Dios vemos, pues está la descripción, ¿verdad? El yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la espada del espíritu y el calzado del evangelio apresto, perdón, calzado con el apresto del evangelio de la paz, que es lo que le mencioné ahorita. ¿Ok? Eso por la parte de Efesios. ¿Quieren preguntarme algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Continuamos? ¿Se nos acaba el tiempo? Porque además hay una evaluación ahorita que se la va a hacer Yaremi. ¿Cierto, Yaremi? Sí. Continuamos, seguimos. ¿Estamos bien hasta aquí? El que no esté de acuerdo conmigo, hable con libertad. Yo no me la sé toda. ¿Oyeron? Ok. Ahora vamos con la carta a los Colosenses. También escrita por Pablo, a pesar de que no fue una iglesia fundada por él, la escribe desde la prisión también, ¿verdad? Entre la fecha del 60 y 62 después de Cristo. Fíjate que esta como que estuvo escrita un poquito antes que ¿cómo se llama? Que la de los Efesios. Pero bueno, ahí hay un rango, pues. No tienen definido exactamente cuándo se escribió, pero más o menos por los pergaminos y las cosas encontradas tienen idea. Continuaba preso en Roma, ¿verdad? La iglesia fue fundada por Epafras, ¿verdad? El que lleva la carta de Roma a las Colosas. Pablo escribe para animarlos y para orientarlos por muchas presiones culturales que los tentaban a darle la espalda a Jesús. Estaban siendo expuestos a falsas enseñanzas para instruirlos, también para instruirlos, perdón. Entonces, Colosas, ¿verdad? Está ubicada cerca del río Licas, ¿verdad? En el camino principal entre Roma y el este. Eso quiere decir que por ahí pasaba mucha gente también. Era un lugar clave y estratégico, no tan grande ni tan fuerte como era Éfeso, perdón. Pero sí, ¿cómo se llama? Sí, era una ciudad muy importante. Y bueno, Pablo empieza otra vez aquí, igual que en Efesios, con saludos, acción de gracias y oración por los creyentes colosenses. A pesar de que no eran de sus discípulos, él los anima y ora por ellos. Me gusta porque en una parte de esto, él en sus cartas, él agarra y fíjate, una vez dice, no sé cómo orar. Y Pablo nos da una instrucción de cómo orar. Y dice, debemos orar por los creyentes, ¿verdad? Por el cuerpo de Cristo. Mire, yo particularmente, desde que vengo a facilitar y tengo el privilegio de estar aquí acompañándolos con esto y facilitando este material para la iglesia que está en Chile, con ustedes con Habacuc. Yo oro por Habacuc y por Angeli, definitivamente, son amigos que los conozco de hace tiempo. Y Luis Inerluy, no sé si los que están aquí llegaron a conocer a Luis Inerluy, ¿verdad? Personas muy queridas. Y oro por cada uno de ellos porque
esta es la obra de Dios. Así como oro por los de Venezuela, oro por los de... Y fíjate que Pablo me confirma eso cuando leo lo de Colosenses, ¿no? ¿Cómo se llama? Y dice, o sea, oren por los creyentes y oren por mí para que lo que yo pueda decir esté bien hecho, bien dicho, para que Dios me ilumine en todo esto, ¿sabes? Entonces, igual les digo, estén pendientes de sus oraciones, porque normalmente pedimos para nosotros, es lo que naturalmente sale y suele suceder, ¿verdad? Y es muy fácil orar por nuestras necesidades, porque definitivamente, pues, vivimos en un mundo caído y nos van a seguir pasando cosas. Las cosas no van a dejar de suceder, pero cómo las enfrentamos y entendiendo quién va delante de nosotros nos va a ayudar a tener más tranquilidad y más claridad de lo que está por venir. ¿Ves? No porque conozcamos el futuro de que sabemos qué va a pasar, sino por la promesa que tenemos de parte de Dios a través de lo que Él nos ofrece, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que tengamos eso bien claro siempre. Entonces, bueno, en el bosquejo vemos que en Colosenses el tema de la doctrina, en la primera, capítulo 1 y 2, doctrina poderosa de nuestro Salvador Supremo, ¿verdad? Y el 3 y el 4 vienen a ver con enseñanzas prácticas para una vida santa, ¿verdad? Recuerden que aquí vemos en el bosquejo, ¿verdad? La supremacía de Cristo, el trabajo de Pablo en la iglesia y advertencia contra los falsos maestros. Está ocurriendo en ese momento, ¿verdad? Aquí no les quiero repetir lo que al principio porque es muy similar a la de Efesios, ¿ok? Aquí lo que les quiero hablar empieza esto, luego en Juan lo vamos a ver, y Pedro, que empiezan a hablar de los falsos maestros. Entonces empieza la advertencia de Pablo contra los falsos maestros y esas falsas enseñanzas. Recuérdense que vienen uniéndose dos pueblos, vienen los griegos y vienen los judíos, ¿verdad? Que vienen a convertirse al evangelio, a ser seguidores de Cristo. Pero entonces resulta que los griegos traían su asunto cultural, ¿verdad? Los griegos traen un asunto cultural que ellos tenían muchos dioses, ¿verdad? Y resulta que ahora Jesús venía a ser otro Dios más, mientras están en el proceso de santidad, de entender, de conocer, ¿verdad? Por eso Dios designó a los apóstoles para que hubiese más claridad de todo esto. Y los judíos pretendían, ¿verdad? De que los creyentes nuevos gentiles, ¿verdad? Pretendían que si no era con las enseñanzas de Moisés no podían estar aquí. Por ejemplo, el tema de la circuncisión. Entonces vemos que, si no te circuncidas, olvídalo, no puedes estar aquí en el equipo. Y pues tú te imaginas eso, un tipo ya de la edad de uno te digan, no, papá, si no, para entrar a la iglesia, que tú llegas allá a la EBN, ¿cómo se llama? A las Buenas Nuevas de Chile, y te digan, mira, para pertenecer aquí te tienes que circuncidar. No, papá, olvídate, que patica para que te tengo, de aquí me voy, no soy de aquí. Entonces, como que eran unas exigencias muy grandes, y tú dices, no tiene sentido. Así como eso, había muchas cosas, tenía que ver con lo que comían, con la manera en que hacían los rituales. Recuerden que Jesús rompió con todos esos esquemas. Y Pablo hizo en algún momento protesta por esto, ¿verdad? Porque algunos pretendían que eso sucediera. En algún momento ellos lo manifestaban y estaban de parte de los griegos, que eran los gnósticos, que decían que a través del conocimiento era que la gente podía llegar a conocer la revelación y el conocimiento, ¿cómo se llama? El conocimiento que necesitaban para ser salvos. Entonces, por eso, de alguna manera, Pablo empieza con una doctrina poderosa de nuestro Salvador Supremo, la supremacía de Cristo por encima de todo lo que los demás puedan creer, ¿verdad? Entonces, las 5 advertencias la advertencia sobre los falsos maestros, hay 5 características de la herejía colosense, ¿verdad? Empiezan, aquí está, gracias Jeremy, se la pusiste ahí. Las reglas.
Entonces todo tenía que ver con reglas estrictas sobre comida, fiestas religiosas, circuncisión. Se relacionaban muy cerca con las tradiciones. Entonces, mira, el mismo Jesús le dijo a los fariseos, porque en algún momento alguien estaba ahí y le decía, mira, hagan lo que ellos dicen, porque los fariseos de alguna manera defendían la ley para que la gente no se corrompiera. Eso estaba bien hasta ahí. Pero decía, no sean como ellos, tenía que ver porque ellos agarraban y ponían unas cargas más grandes de lo que ellos mismos podían cumplir. Entonces, ¿con qué moral vienes tú a decirme que yo haga algo cuando tú realmente no eres capaz de cumplirlo? Por eso nosotros dentro de un ambiente, sea de iglesia o sea fuera de la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el legalismo, porque terminamos poniéndole cargas a la gente que ni siquiera nosotros estamos cumpliendo. De repente habrán algunos que diezman muy bien y con eso se quieren jactar, ¿verdad? Entonces, eso está mal, hay que tener mucho cuidado. De repente algunos agarran y están en posiciones de liderazgo, pero estoy seguro que su lado oscuro no quiere que nadie lo conozca. Por eso le pedimos a Dios que nos lo saque a la luz, aunque duela, para que con un corazón humilde podamos arrepentirnos y hacer cambios de todo esto, ¿verdad? Entonces, es un tema muy delicado, es un tema muy delicado. La verdad es que agarramos y no vemos la magnitud ni el tamaño del problema, con lo que se nos presenta, ¿no? Entonces, bueno, la abnegación, no manejes, ni gustes, ni aún toques. No sé si quieren leer un poquito en Colosenses 2, 21 al 23, para que veamos un poquito, tenga un poquito de sentido lo que estoy hablando. O lo que está escrito aquí, mejor dicho. ¿Alguien que lo tenga por ahí? ¿Otro valiente? ¿Otro iluminado? Iluminado por el bombillo que le permite leer la Biblia que tienen ahí. No va a creer que... No, mentira. Allá en Chile le dicen a los bombillos foco o le dicen bombillo. Le dicen ampolleta. No, hombre. Ninguna de las anteriores. ¿Alguien lo consiguió? El 21 al 23, ¿cierto? Sí, por favor. Colosenses 2 del 21 al 23. Tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ok. ¿Qué pueden interpretar? Yamilet levantó la mano. ¿Qué quiere decir Yamilet? Era para leerlo, pero... Ah, muy bien, gracias, Yamilet. Ahora explícalo, hermana. Quiero saber qué interpretan ustedes. Yo te diría que leas un versículo o dos versículos antes para ver. Pero quiero que, o sea, como para que entiendan un poquito más. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto... Okay. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso, tales como tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra apetitos de la carne. Ok, ¿qué pueden interpretar ustedes?
Yo creo que es algo así como que, o sea, ¿por qué vivir bajo la opresión de la ley si ya Cristo nos liberó de eso? Ujú. Algo así, ¿no? Sí, sí me gusta esa mirada. ¿Alguien Quizás más? no vivir bajo las reglas humanas, Ok. ¿Qué más? tener cuidado con las falsas apariencias espirituales. Exactamente, eso me gusta más. Mira, definitivamente vivimos en una sociedad y hay ciertas reglas que tenemos que cumplir, ¿verdad? Como para reglas de convivencia. Pues, pero la verdad es que las reglas principales de convivencia empiezan por los 10 mandamientos, ¿ok? Es nuestro principal norte para entender cómo manejarnos, ¿ok? Y el tema de la negación de que no manejes, ni guste, ni toques, es tener cuidado de no dejar que nos inclinemos a interpretar las cosas por nuestros deseos y no por lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos, ¿ok? Así lo miro yo. Mi conclusión no tiene que ser la verdad, pero de alguna manera yo lo veo de que funciona así, ¿ok? Claro que debemos entender que vamos a apartarnos y guardarnos para santidad, no dejarnos guiar nada más por los deseos, dejar que sea Dios a través del Espíritu Santo guiándonos. Eso está bien, está mal, tener un mentor a quien contarle las cosas cuando no sé dónde resolverlo, ¿verdad? Yo siempre recomiendo tener mentores, eso lo aprendí en la iglesia donde comenzamos, mi esposa y yo. El tema de la mentoría es rendir cuenta a alguien que sea maduro en el área que estemos necesitando, si es de matrimonio, alguien que sea maduro en el matrimonio, que tenga, por supuesto, resultados positivos de que su matrimonio está bien, igual en las finanzas, alguien que sea íntegro en las finanzas, porque puede tener mucho dinero, pero si es un cartel, ¿qué quiere decir Alexandra? O no sé si es Quería Alexandra. comentar que justo estamos, sí, soy yo, Alexandra, que justo leyendo este versículo, hace 2 días un vecino yo le ofrecí un perro caliente, porque bueno, cumplía años Ajá. y le ofrecí un perro caliente. Y él me dijo que él no comía eso. Entonces después al otro día me dijo, mire, disculpe, no es por negarme, pero yo no como eso porque como que en la Biblia hay una parte en donde expulsaron los demonios y decían que eran cerdos y él no come eso. Entonces yo dije, wow, lo que a veces la gente cree por interpretar o a personas que le dan esa interpretación a la Biblia que son erradas. Entonces va mucho con esto que dice, o sea, no creas en esas reglas que a veces también las iglesias ponen, porque hay iglesias que ponen este tipo de reglas y te dicen no comas esto porque es del diablo. Entonces yo quedé así como que, wow, ¿qué le digo? No le voy a decir nada porque, ajá, cada quien Pues mira, con su cosa, pero... sí. Mira, la verdad es que no podemos ponernos a discutir con la gente esas cosas, entender que los líderes de esa iglesia lo hacen por controlar a la gente, que era lo que hacían los fariseos, buscaban siempre controlar a las personas y someterlas a su voluntad. Fue una de las cosas principales por las cuales que ellos quisieron matar a Jesús, porque sentía que se le estaba escapando de las manos el poder que tenían en el momento ante el imperio romano. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo decir? Pues hay en Hechos un pasaje donde Dios le dice a Pedro, no le llames inmundo a lo que yo he santificado, a lo que yo he creado, porque le dice, el Señor le dice a Pedro, epa Pedro, come todo lo que se te aparezca, pero es que soy inmundo. No, Señor, yo te estoy diciendo que coma. Y si el mismo Dios se lo dijo a Pedro, ¿por qué continúan con esto? Esos son tradiciones del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que eran necesarias en su momento, en el Antiguo Testamento, porque la gente no tenía ni dirección, ni tenía orden, ni tenía entendimiento de cómo hacer las cosas. Entonces Dios tenía que poner a través de Moisés muchas reglas, ¿verdad? Para que hubiera orden. Porque fíjate que en más de una ocasión dicen, y el pueblo de Dios pidió un rey porque cada quien hacía lo que le convenía y nadie, y todo, era un despapalle, pues, ¿verdad? Entonces dice, el mismo Dios le dice a Samuel, le dice, no te preocupes, tu problema no eres tú, el problema es que ellos no me ven a mí como figura de autoridad, por eso están pidiendo un rey.
Entonces, ¿qué es lo que entendemos nosotros? Nos estamos sujetando a la autoridad, pero conforme a la voluntad de Dios, no porque esa autoridad sea mi autoridad como tal, ¿me explico? Porque cuánta autoridad y cuántos gobiernos no son muy corruptos, casi todos. Entonces tenemos que tener cuidado a qué nos estamos sometiendo, pero no por eso vamos a desafiar, ¿verdad?, las reglas donde vivimos, porque definitivamente todo es para que haya orden en el lugar donde vivimos. Entonces hay que tener, es una línea muy delgada y hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Dónde quedamos? Ah, bueno, la adoración de los ángeles. Ese era uno de los temas de la falsa, de la advertencia de los falsos maestros, ¿no? Algunos enseñaban que debemos acercarnos a Dios por medio de los ángeles, en vez de Jesús. ¿Les suena familiar en estos tiempos actuales? Estos, como lo hacen algunos católicos, pues yo no me metería con los católicos. Yo me metería más con otros que peores. Que sí es cierto. Pero bueno, Dios es el que se encarga de revelarle a las personas en qué están actuando mal. Nosotros no somos quien para juzgar. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque en algún momento Jesús le dijo, mira, están echando demonios en tu nombre. Y nosotros se los impedimos. Y Jesús le dijo, si están echando demonios en mi nombre, no, déjalos quietos, porque están sumando para nosotros. O sea, es una línea muy delgada. Y los católicos creen en Cristo. Ah, que tienen un orden distorsionado de la verdad. Pues bueno, Dios se los va a revelar. Nosotros no somos quien para juzgarlos. Nosotros deberíamos ser personas que guíen en amor, en gracia y en verdad a que tengan una relación con Dios. Porque la mayoría de las personas que ven estas cosas, ¿verdad?, que están dentro de la Iglesia Católica, lo hacen más por tradición que por convicción. Las personas católicas que leen la Biblia, que están bien comprometidas y son devotas de caminar en la verdad de Dios, no piensan como piensan los demás católicos. ¿Por qué? Porque tienen como instrucción la palabra de Dios. ¿Ves? Y yo pienso que muchos sacerdotes utilizan esto también para controlar y manipular. Pero bueno, no es el caso en este momento, ¿verdad? Enseñaban que Dios es demasiado alto o demasiado severo para acercarse directamente a Él. Esto tiene que ver también con el Antiguo Testamento, cuando la gente no decían Dios, decían Yahvé, porque no podían, el nombre de Dios era tan santo que no se podía pronunciar. ¿Ves? Entonces ahí también tenemos que tener cuidado, porque si bien es cierto que Dios es muy santo por encima de nosotros, también es cierto que tenemos a Jesucristo que rompió el velo a la mitad para que pudiéramos tener acceso directamente al Padre a través de Él. ¿Entiendes? Entonces, hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Y pues, una de las cosas que aquí hace, rebajando a Cristo, esta es la razón principal por la cual Pablo enfatiza que Cristo es sobre todo. Este tema es más grande, el más grande de los colosenses. Ahora, es lo que yo le digo a la gente, yo trabajo en la carpintería, ¿no? Y le digo a la gente, yo no tengo que hablar más de otro carpintero para decir que yo soy bueno. ¿Ves? Entonces nosotros no tenemos que hablar mal ni de los mormones, ni de los testigos de Jehová, que es difícil, la verdad, por su creencia, ¿no? Ni de los católicos, para decir que en el evangelio está la verdad. Todos cogíamos por algún lado y vamos a tener fallas. Lo mejor que podemos hacer es caminar en su gracia y que sea Él guiándonos a lo que vamos a hacer y tratar de nosotros cumplir lo que está establecido en la Biblia. ¿Ok? Y pues el discernimiento. Bueno, ustedes lo que están haciendo hoy en día aquí es aprendiendo un poco más y pudiendo ser guiados para hacer interpretación lo más sana de la doctrina en la que estamos nosotros. ¿Ok? Bueno, y denme un segundito para prender la luz porque ya aquí se oscureció un poco. Perdón. Ahora sí, volvimos. Y el conocimiento secreto. Estos falsos maestros fueron los gnósticos, que yo les había dicho, un nombre basado en la palabra griega que significa conocimiento. Los maestros del gnosticismo proclamaban que tienen conocimientos secretos necesarios para la salvación.
Mira, actualmente vivimos muchas doctrinas religiosas o muchas tendencias místicas que siguen utilizando esto mismo hoy en día para desviar a la gente de la fe. O para los que no conocen, tenerlos cautivos y sacarles dinero o tenerlos controlados. Y pues nosotros somos llamados a dar claridad. Pablo nos muestra a través de esto cómo él daba claridad para que la gente sepa tomar decisiones en su vida. Recuerden que nosotros no sumamos para nosotros como quien suma una cartera de clientes. Nosotros estamos sumando para el reino de Dios. Nosotros sumamos para que la gente queremos un mundo mejor. En un mundo caído, pues necesitamos que la gente conozca de Dios. Para empezar por ahí. Y luego, el tema más importante es la salvación eterna, porque nadie se va a quedar aquí para siempre. ¿Ok? Y el propósito principal es tener buenas noticias, entendiendo que de aquí nos vamos a ir en paz, porque vamos a un lugar mejor. Y nos vamos a reunir con Cristo en la morada celestial, ¿verdad? Que Él nos promete. Entonces, si Él lo promete, eso es cierto. Ok. Continuamos. ¿Qué nos falta aquí? Ya nos falta por aquí poco. Y pues, las reglas para la familia de Dios, el viejo hombre y el nuevo hombre. A ver. A ver. Ok, entonces las enseñanzas prácticas para una vida santa, cambiar la manera de vivir, dejar atrás lo que éramos, ese viejo hombre. Es un llamado para cada uno de nosotros para que hagamos reflexión todos los días. Deshaciéndonos de las malas acciones, dejar el pecado, el enojo, la furia, la malicia, la difamación, el lenguaje sucio. Y pues definitivamente, yo les puedo contar que yo antes de entrar a la iglesia, de 10 palabras, 15 eran groserías y maldiciones. Dios ha sido muy bueno, porque pues nos lavamos esa boca con jabón azul y se nos quitó bastante de todo eso. Ahora lo que sale es que muchas veces las pienso y no las digo, pero todavía estoy en el proceso, ¿verdad? Entonces, lo importante es que esta boca mía ya está un poquito más limpia. Pero bueno, revestirnos del nuevo hombre tiene que ver con nuestra convicción de que somos salvos a través de Cristo, nuestra convicción de que queremos cambiar, como cuando dicen el Padre Nuestro, que dice, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros santificamos el nombre de Dios con nuestras buenas acciones, con ese apartado de santidad, poder honrar para lo que Él nos apartó. No vamos a ser perfectos, ¿verdad? Pero sí vamos a honrar aquello a lo que Él nos llamó. Entonces, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Entonces, el nuevo hombre tiene que ver con amabilidad, con humildad. Mira que la humildad no es algo fácil. Yo les voy a decir algo. Muchas veces nos creemos humildes, pero resulta que la humildad se conoce cuando estamos aquí arriba, no cuando estamos abajo. Porque cuando estamos abajo estamos pisados por la vida o Dios ha permitido que nos den bien duro para sacar ese orgullo que tenemos. De alguna manera Dios somete el orgullo. Y Él lo cita, y en la Biblia está citado eso. O sea, Dios humilla al que se exalta y exalta al que se humilla. Entonces la humildad tiene que ver con que yo no voy a hablar mal de mí todo el tiempo, pero no me voy a creer más que los demás. ¿Ok? Y tengo la capacidad de poder creer que voy a reconocer, o mejor dicho, voy a trabajar en reconocer aquello que no está bien de mí. ¿Ok? Para cambiarlo, para ser mejor persona. ¿Por qué? Porque la gente que sabe que somos cristianos nos van a estar mirando, nos van a estar observando. Siempre va a haber alguien que nos va a evaluar. Así como nosotros evaluamos y señalamos a otros. Que levante la mano alguno aquí que no haya señalado ni haya juzgado a otro. Gracias a Dios que Yamile no ha bajado la mano, por eso no le digo nada, pero bueno. Definitivamente todos caemos en juicio, pero por eso dice que tenemos que agarrar y abandonar ese viejo hombre con humildad, mansedumbre y paciencia. Esa paciencia como que sí la necesitamos bastante, ¿verdad? Y pues reglas para la familia de Dios se repiten
como en la de Efesios, ¿verdad? Solo que aquí le añaden un poquito a los siervos y a los siervos que tienen que ver con los esclavos, ¿verdad? Y a los amos. Entonces, la cita bíblica que aquí hace referencia es por Onésimo y por ya se me olvidó el nombre del otro chico. Bueno, les dejo esto de tarea. ¿Quién habla el micrófono? Que lo diga o calle para siempre. ¿No era Filemón? Filemón, exacto, porque Ok. después hace una carta para él, Pablo. Gracias. Tenemos lagunas mentales a veces. Y pues cómo se deben comportar. Los invito a que lean de Filemón también para que entiendan un poquito más de esto a lo que Pablo hace referencia. Y bueno, no sé si tienen alguna duda. Por mi parte, yo creo que estamos listos en este lado para que Yaremi pueda hacer la evaluación. Espero que, miren, no se queden con lo que yo les digo. Pídanle a Dios que les siga revelando. ¿Ok? Y si Muchas tienen gracias, alguna duda, por Nabil. favor. No, a la orden, Yaremi. Yaremi dirá, cada vez que habla y nos cuenta una cosa, nos cambia el tema y se va por otro lado. Yaremi ha escuchado todas las versiones de lo que yo digo aquí. Cada una mejor que la otra, la disfruto mucho, de verdad que sí. Sabes que creo que todos coincidimos en eso. Cada vez que abordamos la Biblia, cada vez que abordamos un capítulo, Dios nos da una visión para ese momento. Nunca es igual al tiempo anterior, aunque sea el mismo libro, aunque sea el mismo capítulo que estemos leyendo. Sí, y que la verdad, si Dios me está guiando aquí, Él sabrá por qué cambio yo una señal u otra, porque las personas son diferentes. Es el mismo espíritu, pero cada quien trae una trayectoria diferente y no sabemos si le estoy hablando a alguien de parte de Dios. Pero bueno, de todo corazón, trato de que reciban lo mejor de parte de Dios en base a mis experiencias de vida, en base a lo que me ha resultado. Y lo que no me ha resultado, con humildad lo confieso, lo digo delante de ustedes porque no somos perfectos. No se trata de que exaltemos la perfección con orgullo y arrogancia, sino con humildad de entender que nos equivocamos. Ahora Bueno, los dejo en tus manos, Yaremi. ajá. Bueno, y vamos a pasearnos por estos dos libros, con una ronda de preguntas y respuestas. Yo sé que se organizaron en grupos, ya María lo estuvo organizando en la tarde para adelantar un poco, y quería saber cómo quedaron los capitanes de cada equipo. ¿Quién quedó en cada grupo? Les confieso que Dios me bendice mucho con estas clases. Yo los veía hoy interactuando en sus grupos y me parecía tan bello. O sea, qué bendición tenerlos, y disfrutaba mucho de los mensajes. Entonces, ¿quién quedó por el grupo número 1? Presente. Ángel. Ángel. Ok. ¿Y por el grupo número 2? Acá, Michael. Michael. Ok. ¿Y por el grupo número 3? Acá, Cristian. Cristian. Oh, puros caballeros. Buenas damas. Le delegaron hoy a los muchachos. Ok, entonces ustedes saben cómo funciona. Yo voy a hacer una pregunta para cada grupo individual. Solo puede responder el capitán de ese grupo. Si no coinciden o la respuesta no está bien, y pasamos al siguiente grupo. Y para responder, 30 segundos. Podría ser un poquito más porque, bueno, porque tengo que manejar todo solo cuando está María. Ajá. Entonces, bueno, voy a comenzar con Ángel, con el grupo 1. Y la pregunta para el grupo 1 es esta. ¿Cuáles son las 4 cartas que escribió Pablo en prisión? Comienzo.
¿6 segundos? Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Filipenses y Filemón, ajá. Bien, 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 bien. Voy con el grupo 2. Con Michael y el grupo. ¿Cuál era el nombre de la diosa griega de la cual había un templo en la ciudad de Éfeso? Artemisa. Ok, pasa. Grupo 3. Ok. La diosa Artemisa o Diana, ¿con qué era asociada o por qué era adorada? ¿Cuál era el atributo que le daban a esa diosa? Una pista, su forma física un poco evidenciaba eso por la cual ella era adorada. Tiempo. Tiempo para el grupo 3. La gente la adoraba como la diosa de la luna y también la vinculaban con el alumbramiento de los bebés. Ya va, pero, o sea, no me diste tiempo para hablar. Ah, ok, te escucho. Era esa, ¿no? Por los nacimientos de bebés. Ok, está bien. Vale. Yo les voy a decir cuando se les agote el tiempo. Tienen que Ya. decirme antes que se agote. Ok, pensé que ahí no decía y ya iba a dar la respuesta, disculpe. Ok, entonces voy con el grupo 1 nuevamente. ¿En qué capítulo de Hechos está el relato de Pablo en la ciudad de Éfeso? ¿En qué capítulo de Hechos? Tiempo. Yo se los mencioné por ahí. Sí, tú lo mencionaste. Hechos 19. Perfecto, buenísimo. Voy con el grupo número 2. ¿Cuál era el nombre del hombre de negocios que le hizo oposición a Pablo en la ciudad de Éfeso? Inicio el tiempo. Demetrio. Perfecto. Voy con el grupo número 3. ¿Por qué Éfeso fue una ciudad importante para los negocios? Grupo 3. Por su ubicación. Ajá, ¿qué sucedía allí? Entraban los grandes navíos. Ok, buenísimo. Sí, había bastante movimiento comercial, era una ruta porque estaba muy cerca del mar Egeo y entonces allí pues participaban muchas personas, por eso que era una de las ciudades más grandes. Dicen que hasta 500,000 habitantes tenía. Ok, voy con el grupo 1. En su tercer viaje misionero, Pablo regresó a la ciudad de Éfeso. ¿Cuánto tiempo estuvo en esa ciudad? Aproximadamente. Grupo 1. 3 años. 3 años, buenísimo. Grupo 2. Pablo dejó a 2 personas para ministrar en la ciudad de Éfeso. ¿Cuáles eran sus nombres? Sí. Priscila y Aquila. Ajá, perfecto. Grupo 3. En Efesios capítulo 6, ¿qué toma Pablo como modelo para describir la armadura de Dios?
La armadura romana. Exacto. En uno de los comentaristas escuché que él estaba atado a una mesa, pues estaba preso, pues escribiendo, y al lado había un soldado romano. Entonces él describe toda la estructura de lo que llevaba el soldado encima y lo vincula con la palabra, con el evangelio. Excelente. Vuelvo con el grupo número 1. Ajá. ¿Quién comenzó la iglesia en la ciudad de Colosa? Epafras. Exacto. Bien, buenísimo. Voy con el grupo número 2. Aquí dice, ¿cuáles eran 5 características de las falsas enseñanzas que estaban siendo metidas en la iglesia de Colosenses? Lo vimos hace un momentito. Tiempos, 5 segundos. Reglas, abnegación, adoración a los ángeles, relajación de Cristo y conocimiento secreto. Perfecto. Muy bien, Michael. Vamos con el grupo número 3. ¿Cuál es el tema de Colosenses? También lo vimos hace poquitico. Estaba como en 2 partes. Ya va. La supremacía de Cristo y la suficiencia de Cristo. Ajá. Y también, bueno, la supremacía de Cristo y tiene una parte práctica, una guía para una vida santa. Está bien. Ok, voy con el grupo número 1, su última pregunta. Dice, ¿en qué se basa la supremacía de Cristo, según Colosenses? Bueno, aquí estamos debatiendo, Ok. pero según la guía dice que Cristo es supremo, es decir, que está sobre todas las cosas y todas las personas. Sí, tiene 5 características. ¿Puedes decirme otra? Es imagen, es el ángel de todas las cosas, el antes de todas las cosas, es la cabeza, el cuerpo de la iglesia, es el comienzo. Gracias. Muy bien, grupo 1. Voy con la última pregunta para el grupo 2. La pregunta es, ¿en qué se basaban las falsas enseñanzas que estaban perturbando en la ciudad de Colosa? ¿Qué era lo que la falsa enseñanza que estaban transmitiendo? Las leyes judías, el noctismo y pensaban en el conocimiento secreto de la salvación.
Sí, básicamente dos ramas. Los judíos que estaban tratando de encaminarlos a que se siguieran las leyes de Moisés y los gnósticos que pensaban que tenían una fórmula secreta para lograr la salvación. Y todo eso excluía a Jesús. Perfecto. Buenísimo. Puro cuento, puro cuento. Puros cuentos, sí. Voy con la última pregunta para el grupo 3 y dice, ¿a quiénes están dirigidas las enseñanzas de Pablo en la carta de Colosenses? Exactamente en el capítulo 3. Él dirige unas enseñanzas muy prácticas. A las esposas, esposos, padres, hijos, siervos, amos. Todo. Buenísimo, buenísimo. Excelente. Mejores alumnos imposible. Una bendición. Los hombres se lucieron. Estos capitanes estuvieron muy bien. Excelente, muchachos. Bueno, gracias por estar, gracias por participar, gracias a Nabil por acompañarnos. Me encantó la clase de hoy, Nabil. Nos veremos, si Dios quiere, la semana que viene. Muchachos, no tienen tarea, pueden descansar. Bueno, terminar los que falta por entregar la 2, porque esta es la evaluación de esta clase. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Mira, se me ocurre que de repente la semana que viene hacerlo un poquito más interactivo, ¿verdad? Y que de repente le sumemos unos puntos a los que participen cuando les haga preguntas. Aunque se equivoquen en la respuesta, no importa. Lo que quiero es que podamos visualizar qué puede estar equivocado en nosotros para corregirlo. No es, aquí sí les digo, no es una evaluación de mi parte, sino que sea más interactivo. La puntuación viene por gracia. Buenísimo, buenísimo. Sí, vamos a enriquecer entonces la puntuación de la próxima clase y los que participen van a tener una notica adicional. Bueno, buenísima. Bueno, ¿quién ora para despedir? ¿Quién quiere orar para despedir? Yo oro. Perfecto. Bueno, Señor, primeramente te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. Te agradecemos por este tiempo en el que nos permitiste aprender de las cosas que tú quieres que aprendamos el día de hoy, Señor. Gracias por la vida de Nabil, gracias por la vida de Yaremi, de María y de todos los facilitadores que están disponiendo de su tiempo y de su corazón y con mucho amor que lo hacen, Padre, para que nosotros podamos recibir una dosis de ti, Señor, porque lo que recibimos hoy es lo que tú quieres, Señor, que nosotros sigamos, que nosotros aprendamos, Padre, que no solamente sirva para nuestra vida, sino que a través de eso que aprendemos impactemos la vida de otras personas, Señor, que tengamos conocimientos para hablar con seguridad de tu palabra, para hablar con ese conocimiento de ti, Señor. Gracias por este tiempo, esperamos que sea de bendición, que haya sido de bendición para cada uno de nosotros, Padre, y bueno, te seguimos buscando de ti para que en las próximas semanas sigamos aprendiendo, Padre, y que todo lo que recibamos de ti sea de bendición para nuestras vidas y la vida de nuestros seres queridos, amigos y personas que nos rodean. El día de hoy, Señor, nos encomendamos a ti para que nos des una noche de descanso en paz, porque sabemos que estamos respaldados por tu amor y por el Espíritu Santo también. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchachos, muchas gracias. Que descansen. Nos vemos la semana que viene. Ay, sí, alguien que me ayude con la foto, por favor. ¿Quién la toma? ¿Quién me dice? Dale, Tony. Tony. Déjeme cambiarme del acto porque estoy en mi teléfono. Un segundo y me conecto a otro computador. Ahí voy entrando. Segundo. Mi esposa lo hizo dedocráticamente. Lo motivó un poquito más. Claro. Yo me estaban escuchando. Ahora voy a la cuenta de 1, 2 y 3. Ahí quedamos. Bueno, gracias. Gracias. Chao, Nabil.
Chao. descansen. Feliz noche, Nos vemos bendiciones. temprano. Chao. Chao. Feliz noche. Buenas noches, gracias, Chao. Navidad. Muchas gracias. Que descansen. Chao. Feliz noche, bendiciones. Chao.